Erección canónica del Colegio Seminario de la Diócesis de León, texto y contexto. El Papa, introducción. El Papa Pío IX, en una alocución en el consistorio del 16 de marzo de 1863, refería a los cardenales los infaustos tiempos que golpeaban a Italia y al mundo entero. Infaustos tiempos en los cuales se hacía presente el liberalismo, haciendo así como el detrimento de la Iglesia Católica y de la sociedad. Asimismo, haciendo una alusión específica a la problemática político-religiosa en México y atendiendo a las súplicas de los obispos mexicanos, entre ellos el doctor Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, arrancados de su propio redil y obligados al destierro, habían sido desterrados y algunos de ellos se encontraban en Roma. Anunciaba una nueva conformación eclesiástica en México y la creación de 7 nuevas sedes episcopales en dicho territorio. Decía el Papa en este consistorio: os anunciamos que las iglesias de Michoacán y Guadalajara han sido elevadas por nos al rango de metrópolis y que 7 nuevas sedes episcopales acaban de ser erigidas en México. 2 de estas diócesis, Tulancingo y Querétaro, ocupan un territorio separado de la Arquidiócesis de México. 2, Veracruz y Chilapa, son distraídas de la diócesis de Puebla, de Los Ángeles. Otras 2, Zamora y León, son tomadas de la diócesis de Michoacán y la de Zacatecas en el territorio de la Iglesia de Guadalajara. Cada una de estas nuevas sedes episcopales fue erigida con una bula del Papa Pío IX y en lo sucesivo se procedió a la erección canónica de las mismas. Para el estudio de las bulas de erección canónica contamos con este bulario de la Iglesia Mexicana del Padre Jesús García Gutiérrez. La diócesis de León fue creada con la bula Gravissimum Solicitudinis, fechada en Roma, en el año 1080-sexagésimo-segundo de la encarnación del Señor, el día 7º antes de las calendas de febrero, es decir, el 26 de enero de 1863. Fue delegado para la elección canónica de la diócesis de León el entonces neoarzobispo de Michoacán, el excelentísimo señor don Clemente de Jesús Munguía. Sin embargo, este a su vez tenía la potestad de subdelegar a alguien para dicha elección, para lo cual subdelegó al doctor José Guadalupe Romero, canónico de Morelia. Como consta en el decreto ejecutivo de la erección canónica de la diócesis de León, la bula Gravissimum Solicitudinis fue leída y canónicamente proclamada en la misa solemne de la iglesia parroquial de la ciudad de León el día 14 de febrero de 1864. La erección canónica de la Santa Iglesia Catedral de León se llevó a cabo el 21 de febrero del mismo año. En dicha ceremonia se proclamó, como lo vemos en la pantalla, el decreto ejecutivo de la bula del Papa Pío IX en 36 números por el doctor don José Guadalupe Romero. La bula del Papa Pío IX ordena al obispo de esta iglesia de León, como parte de las necesidades con las que contará la nueva diócesis, que se funde un seminario de clérigos. Lo hace con estas palabras: deseando además que en esta viña de nuestro Señor Jesucristo aumenten continuamente los buenos operarios que la puedan recorrer y cultivar, y que se provea a la dilatación y conservación del obispo, del cabildo y de los otros obreros, con la misma autoridad apostólica. Mandamos que desde luego se funde, conforme a las normas del Santo Concilio de Trento, un seminario de clérigos, en el colegio que se llama de San Francisco de Sales, y que se confíe al obispo. El decreto ejecutivo proclamado el 21 de febrero en el número 30 explicitaba el mandato del Papa con las siguientes palabras: con la misma autoridad apostólica, decretamos que el seminario de clérigos, ya establecido en el colegio llamado San Francisco de Sales, inmediatamente se confíe al obispo leonés y se forme según las normas del Santo Concilio de Trento, de tal manera, empero, que absolutamente esté sujeto a la autoridad privativa del obispo, principalmente
en la designación de los textos que se han de enseñar en las cátedras, en la libre admisión de los alumnos y en la elección de los rectores y de los maestros que deben ir delante de la juventud estudiosa. De este modo, a la par de la elección canónica de la Iglesia de León, se urge al obispo el tener en consideración como parte de estas solicitudes más graves de esta nueva diócesis la fundación de su seminario, en orden a tener un verdadero y propio semillero para formar a los clérigos que atenderán pastoralmente a estas tierras de la Madre Santísima de la Luz. La decisión del primer obispo de León fue cumplir con prontitud todo lo que le fue encomendado al recibir a su cargo esta iglesia. Entre los mandatos que esta iglesia le encomendaba era sin duda este del fundar su seminario de clérigos, a lo que el prelado manifestó un ardiente deseo de fundarlo. Antecedentes del Colegio Seminario de León. Actualmente, el actual seminario de la Madre Santísima de la Luz y de su Inmaculada Concepción de la Diócesis de León es fruto de un caminar intenso que a lo largo de 150 años ha ido consolidándose como una institución al servicio de la Iglesia y de la sociedad de León. Han sido muchos aquellos que, habiéndonos precedido, le han dado una fisonomía no solo desde el punto de vista formativo, sino también desde su actual configuración material. Al querer adentrarnos en la búsqueda de la historia de los inicios de nuestra alma mater, nos hemos visto en la dificultad de la falta de elementos que nos puedan ayudar a reconstruir su historia. Sin embargo, es necesario que el investigador poco a poco indague, y esta tarea, algunas veces no fácil, será la que pueda darle sostenibilidad a aquello que presente, consciente de que habrá hecho lo posible para llegar a contar la historia, que no puede ser soslayada, so pena de perder la propia identidad. Los inicios de nuestro seminario podemos encontrarlos en la tarea educativa del padre que inició el padre José Ignacio Aguado, sacerdote de la diócesis de Morelia y originario de León, como lo cuenta el padre José Bravo Ugarte en su historia sucinta de Michoacán. Dice este texto: en León, su ciudad natal, puso el padre Aguado en 1808 una cátedra de latín, que fue suspendida durante la Guerra de Independencia. Restableció, añadida la de filosofía en 1817. En 1838 instaló además las cátedras de teología y de Sagrada Escritura. En 1840 las de oratoria sagrada y liturgia. Y en 1844 las de griego, francés, historia eclesiástica y jurisprudencia. En 1847 los padres paules se encargaron del colegio y este llegó a tener más de 500 alumnos y a poder otorgar grados académicos. Llamábase entonces Colegio de la Madre Santísima de la Luz. Este recibió del Seminario de Morelia, que lo consideraba como una sección suya, suplementos de mucha consideración para su fábrica material y anualmente una cantidad variable al principio, pues se deducía de los diezmos que tocaban al seminario y fija en adelante. Era entonces el colegio fundado por el padre Aguado, un colegio sufragáneo del Seminario de Morelia, uno de los 10 presentes en la República Mexicana, como lo evidencia la memoria del ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, citado por el padre Mariano Cuevas, que dice así: existen en la República Mexicana 10 seminarios conciliares con 858 alumnos internos, 2.361 externos, 26 cátedras de teología, 5 de derecho canónico, 15 de civil y natural, 2 de historia eclesiástica, 27 de filosofía, 23 de latinidad, 1 de gramática castellana, 1 de griego y 3 de idioma francés. Hasta aquí la citación. El colegio fundado por el padre Aguado ocupó primeramente las instalaciones de la casa de ejercicios anexa al Templo de los Ángeles, que era la casa conventual del Beaterio del Niño Jesús. El 8 de septiembre de 1840 se inaugura el establecimiento con el nombre de Instituto de San Francisco de Sales. En 1842 el padre Aguado es nombrado cura interino del Curato de León, deja en la rectoría del instituto al padre Luis Manrique y decide trasladar el colegio
a la nueva casa cural, no sin antes acondicionarla para tal fin. El 10 de noviembre de 1844 se verificó el traslado del instituto a la casa cural y consiguió llamarlo con el nombre Seminario de la Madre Santísima de la Luz. Cito ahora, dentro de las reseñas de este colegio, una del padre Ponciano Aniceto, en la historia de la Congregación de México, de la Misión en México, perdón, citado por el padre Olegario Mireles. Dice el padre: con vocación para la enseñanza, había puesto el padre Aguado ya desde joven cátedras de latinidad y de humanidades, cuyo buen éxito le sugirió la idea de establecer sólidamente un colegio o seminario. Lo hizo al fin de 1844. Cedióle al efecto la mitra, el antiguo convento de los franciscanos, y en el que se instaló el nuevo centro de enseñanza bajo la advocación y título de Nuestra Señora de la Luz. En abril de 1847, el padre Aguado entrega el colegio al cuidado de los padres de San Vicente de Paúl o de la Congregación de la Misión. Estos padres permanecieron al cuidado del colegio desde 1847 hasta 1860 y tuvo como sede durante este tiempo, como ya se dijo, el antiguo convento franciscano llamado también Colegio de San Francisco de Sales. Es la referencia que el Papa Pío IX en su bula Gravissimum Sollicitudines da en relación con la fundación del nuevo seminario de clérigos, que se funde en el colegio que se llama de San Francisco de Sales. Con ello, podemos pensar que el Papa tiene conocimiento de un lugar ya establecido, que funciona como colegio y que éste puede convertirse en el nuevo colegio seminario. Sin embargo, el colegio había sido cerrado en 1857 por un decreto del gobierno del estado de Guanajuato a causa de diferencias surgidas entre el gobernador Manuel Doblado y el ilustrísimo señor doctor don Clemente de Jesús Munguía. 2 años después, en 1859, los padres de la misión volvieron a abrir su colegio, con solo 5 alumnos, internos y algunos externos. Después, en el año 1860, los padres volvieron a cerrar el colegio debido a las leyes de reforma. En León, la huerta del colegio pasó a manos de un particular. El edificio fue convertido en aduana, registro civil y ayuntamiento. Después, en la intervención francesa, el colegio fue ocupado por los franceses, convirtiéndolo en cuartel y hospital militar. No obstante, la falta de un lugar para la formación de los jóvenes de la misión no mermó la vida de la comunidad del colegio, sino que primero en casas particulares de algunos sacerdotes y después, en 1861, nuevamente en el anexo del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, por indicación del señor cura de San Sebastián de León, don Francisco Tejeda, continuó existiendo el colegio. Fundación del Colegio Seminario de la Diócesis de León. Apenas 3 meses de haber tomado posesión de su sede episcopal, el ilustrísimo señor don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos decide fundar su seminario de León por medio del decreto de erección del colegio seminario. Aquí podemos ver el decreto del colegio seminario que se encuentra custodiado en el archivo de la diócesis, ¿verdad? Y que voy a tratar de explicar y de ir adentrándonos en el conocimiento de este. El ilustrísimo señor don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, fundador del Seminario de León. Cito aquí al obispo Valverde y Telles, que hace esta alusión del primer obispo de León. Uno de los hombres más eminentes por su virtud, por su ciencia y por la benéfica influencia que han ejercido en la sociedad mexicana, fue sin duda el santo obispo de León, doctor y maestro, don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, alumno meritísimo de los colegios de Michoacán y de México, rector de
del antiguo Colegio de San Gregorio y último rector también de nuestra antigua Universidad Mexicana. Díez de Sollano y Dávalos nació en San Miguel el Grande, hoy de Allende, en 1820 y murió en León, Guanajuato, en 1881. El primer obispo de la diócesis de León, preconizado primero como obispo de Troade, auxiliar de la diócesis de México, el 7 de abril de 1862. Después de la creación de la diócesis de León, el Papa Pío IX lo preconiza como su primer obispo el 25 de marzo de 1863 y consagrado obispo el 12 de julio del mismo año. Toma posesión de su sede episcopal el 22 de febrero de 1864, a la cual pastorea hasta el día de su muerte, el 7 de junio de 1881. Deseo y determinación de la fundación del seminario según lo establecido por el Concilio de Trento. El deseo del ilustrísimo Díez de Sollano y Dávalos es fundar el seminario de su iglesia particular, tal como lo había establecido el Concilio de Trento en la sesión de la reformación del orden, del sacramento del orden. Tenemos que saber que el Concilio de Trento decreta la fundación y la formación de seminarios conciliares. En el capítulo número 18 dice así: establece el concilio que todas las catedrales metropolitanas e iglesias mayores, que éstas tengan obligación de mantener y educar religiosamente e instruir en la disciplina eclesiástica según las facultades y extensiones de la diócesis, cierto número de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, o a no haberlos en estas de la misma provincia, en un colegio situado cerca de las mismas iglesias, o en otro lugar oportuno a elección del obispo. De esta manera, el obispo de León, en comunión con toda la iglesia, hace suya la tradición del Concilio de Trento, fundando su seminario, en el cual se formarán sus más cercanos colaboradores. Dice estas palabras el obispo Díez de Sollano y Dávalos en una manifestación del 29 de septiembre de 1868. Mi primer cuidado, luego que llegué a esta mitra, fue erigir en forma el seminario conciliar de la misma, ajustándome a lo mandado por el Santo Concilio de Trento en el capítulo 18 de la sesión de Reforma, y a las bulas pontificias, y conforme al espíritu de la Santa Iglesia, promovedora de la verdadera ilustración en todo el mundo, al ampliar la educación, extendiéndola en todos los ramos y a todas las clases. Desde luego procuré abrir con el seminario un vasto campo de ilustración a esta ciudad episcopal, digna por todos los títulos de esta mejora. Hasta aquí la citación. Cabe señalar que un fruto del Concilio de Trento es precisamente la creación de los seminarios como lugares específicos para la formación del clero secular, que no contaba estrictamente con un establecimiento formativo. Esto atendiendo a las exigencias que comportó en su momento la falta de una formación en la fe sólida por parte de aquellos que aspiraban al sacerdocio. En ese sentido, quienes se formaban en un seminario deberían adquirir la ciencia vida en las cuestiones de la fe, que en aquellos tiempos se estaba viendo amenazada por la irrupción de las ideas de la Reforma. Los seminarios tridentinos, como se llamaron, deberían de constituir un lugar en el cual la exposición de la fe pudiera hacer frente a la herejía que se iba propagando. Esto no fue una excepción en los seminarios de la Nueva España. El colegio seminario se erige canónicamente el 25 de mayo de 1864 y se le asigna como propio local el colegio que se llamaba San Francisco de Sales. Como se ha notado ya, este colegio había pertenecido al seminario de la Madre Santísima de la Luz hasta 1860, cuando lo fue extraditado a la iglesia por parte del gobierno y después ocupado por las tropas francesas. Es de hacer notar que ambas menciones, la de la bula del Papa Pío IX y la del decreto de erección de la Santa Iglesia Catedral de León, podrían dar lugar a ambigüedades en referencia a la creación o reformación del colegio seminario. Dice el Papa: con la misma autoridad apostólica mandamos que desde luego se funde, conforme a las normas del Santo Concilio de Trento, un seminario de clérigos, en el que se llama de San Francisco de Sales. Y dice el decreto de erección canónica: con la misma autoridad apostólica decretamos que el seminario de clérigos, ya establecido en el colegio
llamado de San Francisco de Sales, inmediatamente se confíe al obispo leonés y se reforme según las normas del Santo Concilio de Trento. Mientras el Papa Pío IX se refiere al colegio de San Francisco de Sales como a un lugar en el cual debe fundarse el seminario, el doctor don José Guadalupe Romero hace alusión a que ya existe un seminario de clérigos, quizá aquel fundado por el padre Ignacio Aguado, el cual está establecido en el colegio San Francisco de Sales. Sin embargo, para este tiempo el seminario de clérigos ya no ocupaba ese lugar. Por lo tanto, su decreto, el ilustrísimo señor Díez de Sollano y Dávalos, realmente funda con la autoridad apostólica que le ha conferido el Papa un nuevo seminario para la diócesis de León apenas naciente. Ese sería el seminario llamado Colegio San Francisco de Sales, del que nos hablaba el doctor González Leal, que esa era en su fisonomía antigua, y después se va cambiando a comercios, en una mueblería. El patrocinio para el Seminario de León. Dice el obispo: nuestro seminario conciliar de la nuestro seminario conciliar de la Santa Iglesia de León queda erigido bajo el patrocinio de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, en su advocación de la Madre Santísima de la Luz y su purísima Concepción Inmaculada, y los santos protomártir del sigilo sacramental, Señor San Juan Nepomuceno, y el insigne doctor Santo Tomás de Aquino, y la doctora Santa Catarina Mártir. Siendo la Madre Santísima de la Luz la patrona de estas tierras, el obispo quiere encomendar el seminario bajo su patrocinio que el pueblo leonés siempre tuvo presente, y advocación nacida gracias a la presencia jesuita que trajeron la imagen desde Palermo, Italia, el 2 de julio de 1732. El ilustrísimo señor obispo Díez de Sollano y Dávalos era un gran defensor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ya en el año 1849 había realizado una investigación teológica basada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, defendiendo la inmunidad del pecado original en María Santísima, antes que el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima fuera definido ex cátedra por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En el año 1880, cuando el Papa León XIII emanó su encíclica Eterni Patris, sosteniendo la doctrina del Aquinate como la guía de la filosofía cristiana, nuestro obispo, Díez de Sollano y Dávalos, le dedica su tratado teológico que había realizado años atrás al sumo pontífice con esas palabras: teológica investigación en la que la mente de la Iglesia sobre la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen María con la mente de Santo Tomás es comparada sobre este tema diligentísimamente, y donde se demuestra que es una y la misma, y no discrepan ni un ápice, conforme el sistema filosófico y teológico del mismo angélico doctor, siendo el autor don José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, obispo de León, socio de la Academia Romana Filosófica Médica de Santo Tomás de Aquino, dedicada con devoto ánimo a nuestro Santísimo Padre León XIII, y elaborada en ocasión de su sapientísima encíclica Eterni Patris, año 1880. Este patrocinio de la Inmaculada Concepción se ha hecho palpable a lo largo de toda la vida del seminario, máxime por el regalo que el ilustrísimo obispo hizo a su seminario, una imagen que el seminario guarda y custodia como su mayor tesoro, y a la que las generaciones de los seminaristas han llamado con mucho afecto la Virgencita del Seminario. Es este doble patrocinio de la Santísima Virgen María el que en el año de 1953, el 1 de diciembre, llevó a los superiores, profesores y alumnos de este instituto a hacer la siguiente petición al señor obispo, excelentísimo señor don Manuel Martín del Cambio y Padilla. Decían los superiores: pedimos humildemente a vuestra excelencia reverendísima y ardientemente esperamos
sin perder de vista la voluntad del padre y fundador del plantel levítico, es decir, del primer obispo de León, se digne conceder y otorgar al antedicho seminario tridentino de esta diócesis de León, confiada a vuestra pastoral solicitud, el título de Seminario de la Madre Santísima de la Luz y de su Inmaculada Concepción. Aún, cuando no se cuenta ya con el acta de contestación por parte del prelado, podemos afirmar que sí se dio tal contestación, ya que en otra petición realizada al mismo obispo el 5 de febrero de 1957 por parte de los superiores del seminario gimnasial, el seminario menor, manifiestan lo siguiente. Le dicen al excelentísimo señor obispo: respetuosamente ruegan los superiores a vuestra excelencia reverendísima se digne declarar al castísimo patriarca señor San José, patrono especial de esta facultad gimnasial, del seminario de la Madre Santísima de la Luz y de su Inmaculada Concepción. Sin embargo, este título ha caído en desuso y como seminario es necesario que lo retomemos, pues es parte de nuestra identidad fundacional. Otro patrocinio del seminario es el de San Juan Nepomuceno, puesto que aquellos que se preparan al sacerdocio deben prepararse para la cura de almas a través del sacramento de la confesión. San Juan Nepomuceno, cuyo culto tuvo una grande propagación en la época colonial a partir del siglo XVIII por parte de los jesuitas, es patrono de los clérigos confesores. El patrocinio del doctor angélico para el Colegio Seminario Naciente responde no solo al patronato del mismo sobre la filosofía, sino sobre la teología misma. Y el excelentísimo señor Díez de Sollana y Dávalos es considerado como el restaurador de la filosofía escolástica en México. De ello nos habla el excelentísimo señor obispo don Emeterio Valverde y Telles en su crítica filosófica o estudio bibliográfico y crítico de las obras de la filosofía escritas, traducidas o publicadas en México desde el siglo XVI hasta nuestros días, en el 1954. Dice así el obispo Valverde y Telles: tomista por afecto y por convicción, supo infundir en sus seminaristas el más ardiente amor al ángel de las escuelas. Después del doctor dominico, Fray Francisco Naranjo, que floreció en el siglo XVII, quizá no hayamos tenido un mexicano que más perfecta y profundamente haya conocido las obras de Santo Tomás. Sus discursos, sus pastorales, sus cátedras son reflejo de la ciencia sobrehumana de la suma. El patrocinio, ese es el patrocinio de Santo Tomás. El patrocinio de Santa Catarina, mártir, responde a que esta santa, que según la tradición de Santiago de la Vorágine, en su leyenda áurea, originaria, Santa Catarina de Alejandría, sufrió el martirio en los inicios del siglo IV, por orden del emperador Maximiano. Fue considerada como patrona de los filósofos durante la Edad Media, puesto que es presentada como una filósofa. Algunos autores ponen en duda su existencia. ¿Por qué? Ya que piensan que el culto a Santa Catarina de Alejandría es una figura contrapuesta a la de la filósofa Hipatia, originaria también de Alejandría, y martirizada por considerar la exposición de sus ideas filosófico-matemáticas como una hechicería. El florecimiento del culto de Santa Catarina serviría entonces para olvidar la presencia de Hipatia, ambas originarias de una de las ciudades florecientes de la cultura antigua. Esta es la razón por la cual el señor obispo quiso nombrarla patrona de este plantel. La enseñanza de Santo Tomás de Aquino en el Seminario del León. Decía el señor obispo en su decreto de erección: queremos que absolutamente siempre que siempre se enseñe en él y profesen sus alumnos la segurísima doctrina del maestro angélico Santo Tomás de Aquino, tantas veces aprobada por la Santa Iglesia en los 6 últimos concilios ecuménicos y por la serie de los soberanos pontífices desde el señor Urbano IV hasta el señor Pío IX, felizmente reinante. Y prevenimos a los señores jueces de disciplina
que son y en lo sucesivo fueren de dicho nuestro pontificio seminario y el rector que de él fuere, celen sobre este punto. Sin duda alguna, como dice el ilustrísimo señor obispo, la tradición de cobijarse bajo la sombra del doctor Angélico garantizaba la rectitud de la doctrina y con ello evitar el error. Así amparaba a su colegio seminario bajo esta insigne protección. En la encíclica Eterni Patris de León XIII, el pontífice recordará la acción de los pontífices anteriores respecto a esta doctrina. Cito solamente una referencia que el Papa Pío IX hace de Urbano V. Dice el Papa a la Universidad de Tolosa: queremos, Papa Urbano V, queremos y por las presentes os mandamos que adoptéis la doctrina del bienaventurado Tomás como verídica y católica, y procuréis ampliarla con todas vuestras fuerzas. Renovaron el ejemplo de Urbano en la Universidad de Estudios de Lovaina, Inocencio XII y Benedicto XIV, en el Colegio Dionisano de Granatenses. Añádase a esos juicios de los sumos pontífices sobre Tomás de Aquino el testimonio de Inocencio VI. Como complemento, la doctrina de éste tiene sobre las demás, exceptuada la canónica, propiedad en las palabras, orden en las materias, verdad en las sentencias, de tal suerte que nunca a aquellos que la siguieren se les verá apartarse del camino de la verdad, y siempre será sospechoso de error el que la impugnare. Esto dice el Papa León XIII en su encíclica Eterni Patris. De esta manera, el ilustrísimo señor don Díez de Sollano y Dávalos hace de su seminario un centro de enseñanza, donde el doctor Angélico brillará en sus aulas. Tanto así que por decreto episcopal, el 19 de abril de 1880, funda en su seminario la Academia Filosófico-Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bien. Aquí podemos ver representada lo que se manifestará así, inclusive en el escudo antiguo del seminario, el patrocinio que el señor obispo hace para su seminario. Obviamente en el campo central, el patrocinio principal de la Madre Santísima de la Luz, el signo de la corona del canasto con los corazones, el monograma del Ave María y el patrocinio de la Inmaculada Concepción, absque originis lave, sin la caída original. ¿Sí? De esta manera que es nuestro actual escudo lo manifiesta, en el campo central el patrocinio principal, la Madre Santísima de la Luz y su Inmaculada Concepción. Dice también, el seminario está bajo la autoridad pontificia, como lo podemos ver en la tiara y las llaves. Estará desde luego y perpetuamente dicho nuestro seminario colegio bajo la legislación de los santos, de los sumos pontífices romanos, y en la forma que previene el Concilio Tridentino, y bajo el inmediato y exclusivo gobierno, cuidado y dirección de nos y de nuestros legítimos sucesores, ilustrísimos señores que fueron obispos de León, sin autoridad alguna que alguien pudiera ejercer en él inspección de alguna clase, como ya estaba sucediendo en los seminarios de Francia. Siendo el seminario un fruto del concilio, es necesario tener siempre en cuenta que el seminario se rige por los cánones del Concilio de Trento y con ello está sujeto en todo a la autoridad pontificia y a la del ordinario del lugar. Se exceptúa entonces toda autoridad civil ajena a esta, sea en su enseñanza como en su organización interna y a su administración. Bien, aquí esta frase también de secretum meum mihi, mi secreto para mí, se refiere muy probablemente al patrocinio de San Juan Nepomuceno, ¿sí? El guardián del sigilo sacramental. Y la palma del martirio y la corona de rosas, quizás a Santa Catarina, mártir. Superiores del colegio seminario. Dice el obispo, toca únicamente al obispo, según el decreto, nombrar los siguientes cargos como superiores del colegio seminario.
un eclesiástico provecto de ciencia y gravedad de juicio, nombrado por nos y por nuestros sucesores, juez de disciplina, que cele y vigile según su providencia la sana y ortodoxa enseñanza en nuestro seminario, al cual obedezcan y respetan todos los superiores, alumnos y dependientes del colegio, a cuyo cargo estará la sobrevigilancia necesaria para que el seminario no se separe jamás de la letra y sobre todo del espíritu del Santo Concilio de Trento y de las prescripciones pontificias, y para que se cumplan las constituciones a que su tiempo daremos con el favor divino, para el buen gobierno y mejor organización de nuestro dicho seminario, y finalmente presidir las funciones literarias de oposición en los cursos que nos y nuestros sucesores tuviéremos a bien abrir para la provisión de cátedras vacantes, y las demás a que asistieren y consultarnos en todo cuanto hallase por más oportuno para el bien espiritual y adelantos científicos de nuestro seminario. Este cargo será de grande honor y mérito y se desempeñará gratuitamente. También dice, mandamos igualmente que haya un eclesiástico de las mismas cualidades que dijimos en el número anterior, y nombrado por nos y por nuestros sucesores, juez de hacienda de nuestro colegio seminario, que tenga en lo concerniente a su ramo las funciones análogas a las prescritas en el suyo para el señor juez de disciplina, tocándole glosar las cuentas de la mayordomía del colegio y cuanto concierne a la conservación, aumento y distribución de sus fondos como delegado y consultor del obispo en este ramo tan vital. Este cargo estará, como el anterior, de grande mérito y se desempeñará gratuitamente. Mandamos también que el cuidado y dirección inmediata esté a cargo de un rector y de un vicerrector eclesiásticos. Es necesario anotar que las funciones de estos superiores serán de vital importancia para el cuidado del seminario, las cuales se explicitarán aún más con un primer reglamento que se hace del seminario. Este reglamento, primer reglamento del seminario, se hace 8 años después de su fundación por el mismo obispo Díez de Sollano y Dávalos, el 4 de julio de 1872. Las cátedras del colegio seminario. Dice el obispo, creamos en él desde luego para la enseñanza las cátedras siguientes: de Sagrada Escritura, de Sagrada Teología, de Religión, de Moral, de Disciplina Eclesiástica y Canónica, de Filosofía, las que juzgaremos necesarias según el número de alumnos e igualmente las que fueren oportunas para la enseñanza de la gramática latina, y una academia de canto llano, es decir, canto gregoriano, para cumplir con lo mandado por el Santo Concilio Tridentino, renovando a nos y a nuestros sucesores el crear cuanto lo permitan los fondos, y lo juzgaremos oportuno cuantas cátedras pareciesen convenientes para esta institución de nuestro seminario. Aquí en el archivo de la diócesis encontré ese documento, el cual es una petición del Ayuntamiento de León a nuestro rector del seminario para saber quién es el rector, cuáles materias se enseñan, cuánto se gasta, ¿verdad? No lo leo todo porque es un poco largo. Solamente aquí se explicita en ese documento que es del 1893 las cátedras que se dan: teología escolástica, teología moral, derecho canónico y civil, Santa Escritura, religión, elocuencia sagrada, rúbricas, física, matemáticas y lógica, entre otras. Y algunos talleres. La colegiatura que pagan los seminaristas, dice, colegiatura, que deben pagar los externos, es de 150 pesos anuales, pero es tan raro el que los paga que al presente solo hay 4 alumnos de esta clase y hay otros 9 que solo dan mucho menos y los demás nada pagan, ¿sí? Y los demás nada pagan. Pero los gastos del establecimiento, pero los gastos del establecimiento son muchos, ¿sí? Al mes 1,200 pesos y al año 14,400 pesos. ¿Sí? ¿Esto de dónde se sacaba?
como también lo decreta el excelentísimo señor en el decreto de erección del colegio seminario. Esto se paga, o la ayuda para el seminario se paga de los diezmos. Se le había decretado cada parroquia y a cada lugar que tuviera regalías el 3% del diezmo, ¿verdad? Y esto lo dice el Concilio de Trento. Puede ser también que el obispo de León, puede ser que el obispo o el ordinario del lugar también ejerza coercitivamente para poder obligar a los párrocos o a aquellos que tienen la obligación de pagar, que lo paguen, ¿verdad? Inclusive por la fuerza. Bien. El Concilio de Trento entonces había mandado ya estas cátedras. De todos modos, paguen la colegiatura. El ilustrísimo señor don Díez de Sollano y Dávalos manifiesta el progreso de su seminario en esta manifestación del 29 de septiembre de 1868. Dice así el obispo: y he ahí a León con un colegio de grande expectativa en que gratuitamente se enseña en esos momentos, es decir, en el 1868, los idiomas español, francés, latín y griego. La filosofía más sólida, se refiere a la escolástica, en todos sus ramos, lógicos, metafísicos, físicos y morales, sin omitir los matemáticos, las carreras profesionales de Sagrada Escritura, teología en todos sus ramos, jurisprudencia canónica, jurisprudencia civil con todos los derechos natural y público, y la eclesiástica en cuanto necesita para la formación de los jóvenes. La administración del seminario, como ya habíamos dicho, decretamos, dice el ilustrísimo señor obispo, que haya un mayordomo eclesiástico de grande probidad, nombrado por nos y nuestros sucesores, a cuyo cargo estará cuanto conviene a la recaudación y manejo de los fondos y rentas del colegio, como también todo el cuidado y economía de gastos, sean de la clase que fueren, llevando cuenta y razón exacta de todo. Quien antes de apoderarse de su cargo afianzará a satisfacción de la mitra su manejo. La irrevocabilidad de este decreto. Siendo un decreto de fundación del seminario, el ilustrísimo señor don Díez de Sollano y Dávalos manda que estas letras siempre sean cumplidas y seguidas en adelante por sus sucesores, y que este decreto sea custodiado en el archivo del Cabildo Eclesiástico, hoy custodiado en el archivo del diocesano, en el Fondo Seminario Conciliar de León. Muchas gracias. Para terminar, este decreto se realiza el 25 de mayo de 1864, pero la erección canónica como tal, con la misa solemne, se realiza el 29 de mayo de 1864. Y esta es la invitación que el obispo de León mandó a todos. Dice así: el obispo de esta ciudad y diócesis, en unión de los diputados conciliares, suplica a usted se digne honrar con su asistencia el solemne acto de erección y fundación canónica del Seminario Tridentino de este obispado, que tendrá lugar en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles el día 29 del presente a las 11 de la mañana. Este honroso servicio quedará profundamente grabado en su gratitud. León, 28 de mayo de 1864. Pues agradecemos al Padre Diego por esta exposición. Ahora vamos a hacerles la entrega de un reconocimiento por parte del señor rector.